Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde meteorológicamente hablando gris, pero también para los mercados, porque es el primer día en bastante tiempo que tenemos un recorte, vamos a decir, importante o significativo, aunque es verdad que ya veremos a ver, y para eso vamos a hablar y vamos a tratar de explicar cómo pueden afectar los factores que están ahora mismo encima de la mesa, y de eso vamos a hablar, por supuesto, a partir de ahora. Como digo, gracias a todos ustedes por venir, por estar aquí físicamente, y gracias a todas las personas que nos siguen por streaming, más de 100 personas registradas. Un par de notas logísticas hemos dejado, como siempre, papel y boli en los asientos. Si quieren formular alguna pregunta, lo van haciendo, pueden formular todas las que quieran. Serán recogidas a lo largo de la exposición y cuando terminemos el coloquio con Daniel y yo, trataremos de responder el mayor número posible de ellas. Gracias también a la Fundación Rafael del Pino por acogernos un año más, por cedernos este espacio, estas magníficas instalaciones, y como ya viene siendo habitual, vamos a celebrar esta reunión aquí y trataremos de hacerlo en el futuro también, si nos dejan. Por supuesto, las personas que están siguiéndonos por streaming también pueden formular las preguntas por email. Bueno, dos palabras sobre Tresis, simplemente para decir que el año 2019 ha sido un año estupendo y que el 2020 es un año importante para nosotros. Vamos a celebrar 20 años desde nuestra fundación, y entramos en este 2020, la verdad es que contentos por cómo ha ido el 2019 en términos de resultados, en términos de volúmenes. Cuando fundamos Tresis nos propusimos ser referentes, ser una referencia en el mundo del asesoramiento y la gestión de patrimonios en España, y yo creo que hoy podemos decir que lo hemos conseguido. Ahora tenemos el reto de mantenernos ahí arriba. Digo que lo hemos conseguido porque somos la entidad por volumen de activos más grande de España en el sector del asesoramiento y la gestión de patrimonios independiente. Por tanto, es motivo de orgullo y de satisfacción, y esto no lo habríamos conseguido, desde luego, si no contáramos con su confianza, con la confianza de todos ustedes, de todos nuestros clientes. Por tanto, doble agradecimiento. Bueno, vamos a hablar primero para hablar del futuro, que es para lo que estamos aquí. Me gustaría hablar un poquito del pasado, no porque nos guste, ya que he dicho que lo más importante de este 2019 no es que lo hayamos hecho bien en término compañía, en términos de empresa, sino que lo hemos hecho muy bien para todos ustedes, para todos nuestros clientes, porque hemos obtenido rentabilidades muy importantes en todos los perfiles de riesgo, y esto es para lo que trabajamos, y este es nuestro compromiso, el compromiso que hemos alcanzado con todos ustedes, el que hemos asumido. Digo que vamos a hablar del pasado no porque nos guste presumir de estos resultados, que, por cierto, también, pero sobre todo para ver si nos sirve el análisis que hacemos y las circunstancias o los datos que miramos, para ver si nos sirve de cara a gestionar sus carteras, a gestionar su dinero. Yo creo que por eso es importante hacer un repaso de cómo empezó el 2019 y, por supuesto, de cómo ha terminado. Yo creo que esta era la cara que tenían, lo vimos el año pasado. Vamos a utilizar fotos simplemente como apoyo y algunos gráficos. No nos gusta abusar de los gráficos, pero creemos que es interesante para ilustrar los argumentos que estamos diciendo. Digo que esta era la cara que se le quedó prácticamente a todos los inversores internacionales a finales del año 2018. El año 2018 fue el peor ejercicio en términos de rentabilidad desde el 2008. Ahora vamos a hablar de que el 2019 ha sido el mejor desde el 2009. Por tanto, las cosas, creo que es importante ver qué influyó y por qué ese 2018 fue tan malo. Se dieron una serie de circunstancias a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del año 2018. Hablamos de un incremento de las expectativas de inflación a nivel global, muy importantes, que sobre todo provocaron la subida de las rentabilidades de los bonos a nivel global. Aquí tenemos simplemente el bono alemán y el bono americano. Vemos esa subida en vertical, sobre todo en el caso americano, y digo que esto puso muy nervioso, y esto lo vamos a repetir y lo vamos a explicar a los inversores internacionales. Es verdad que los bancos centrales cambiaron el sesgo de sus políticas monetarias. El ejemplo más evidente es las 4 subidas que llevó a cabo la Reserva Federal, y además el Banco Central Europeo cambió su discurso hacia un discurso menos agresivo, más restrictivo, de hecho hablando de que terminarían las compras y, por supuesto, incluso se llegó a hablar de subida de tipo de interés en el 2019. Esto era algo que pone, y vamos a verlo, muy nervioso o muy contentos a los inversores, ¿de acuerdo? Esto se fue produciendo a lo largo del 2018.
2018. Al mismo tiempo se fueron moderando las expectativas de crecimiento y, de hecho, decía el sesgo de los bancos centrales, pero además se llegó a hablar, y de hecho esta moderación de las expectativas del crecimiento a nivel global hizo que la palabra más repetida, no solo en los medios, como vemos aquí en el caso de The Economist, sino de muchos analistas internacionales y de muchas gestoras internacionales, digo que la palabra que más aparecía en estos informes y en los medios era precisamente recesión. Y no solamente si iba a venir la recesión, sino de cómo de mala sería esta recesión. Esto, como digo, influyó de manera muy significativa en el ánimo de todos los inversores internacionales que, además, veían cómo le hemos cambiado el nombre. Antes era el bueno, el feo y el malo, se acordarán, digo por cambiar, ahora le llamamos Mr. Tweet, porque los mercados reaccionan al son del señor Trump. Y es evidente que cualquier declaración, y medio en broma, medio en serio, cualquier política que anuncia a través de los tweets tiene un impacto significativo en los mercados. Y, desde luego, en el 2018 no fue una excepción. Hablando de la guerra comercial, por supuesto, teníamos encima de la mesa la no aceptación por parte del Parlamento británico del acuerdo alcanzado entre, vamos a decir, la señora May y Bruselas, y esto también generó mucho nerviosismo y se empezó a hablar ya entonces de la posibilidad de alcanzar o de que se produjera un Brexit sin acuerdo. Además, una serie de acontecimientos en Turquía, en Argentina, que lo explicamos debidamente en su momento y el año pasado, y, por supuesto, también, cómo no, los gobiernos de México, de Brasil, es decir, gobiernos de un signo u otro, pero ambos populistas y, por supuesto, todas las manifestaciones que hubo, en este caso, y vamos a ver cómo se producen y se reproducen estas manifestaciones antigobierno a nivel global. Me encanta esta imagen no sé si se ve muy bien, pero ahí pone que fue publicado en marzo del 17. Va a hacer 3 años, esto es el toro parece que acaba, que se va a encontrar y se va a chocar de frente con un oso, es decir, se va a acabar el mercado alcista. Llevamos 3 años hablando de que se va a acabar el mercado alcista que comenzó en marzo del 2009. Y esto es el principal temor que había prácticamente en todos los entornos, hablando de inversión a nivel global a finales del 18. La repetición de la crisis de Lehman Brothers lo que llevó es a esta situación de miedo y de temor, produciendo ese descalabro de los mercados en el último cuatrimestre del 2018. Nosotros, ¿cómo lo vimos en Tresis? Dijimos que nos parecía una sobrereacción por parte de los inversores internacionales. Lo que recomendamos fue tener paciencia, nos basábamos en varios aspectos. La inflación ni estaba ni se la esperaba, por tanto no veíamos presión por parte de los bancos centrales. Los resultados empresariales, una condición clave, y vemos que a lo largo de la historia, siempre que se ha producido una caída, un desplome significativo de los mercados, ha venido acompañada de un desplome o una caída importante de los beneficios empresariales, y este no era el caso en el 2018. Y, además, la situación de las empresas, desde el punto de vista de la solvencia, tampoco veíamos que fuese un argumento para decir que se iba a repetir la crisis del 2008. En términos de valoración, después de ese desplome, lo que veíamos también era una magnífica oportunidad porque se habían corregido los niveles de sobrevaloración que se habían mantenido durante bastantes meses de ese ejercicio. Lo que dijimos y lo que recomendamos, y se acordarán, y así hemos actuado durante todo el 2019, esto no quiere decir que nosotros mantengamos la posición que hoy vamos a contar. Esto, a partir de ahora, cuando hablemos del futuro, es como vemos el mundo ahora, pero lógicamente siempre estamos muy atentos a cualquier cambio que se produzca en los distintos factores macroeconómicos y microeconómicos. Pero lo que dijimos y lo que recomendamos fue: vamos a aguantar la exposición a riesgo de cada perfil. Esto es clave y muy importante. Así veíamos el mundo. Había algún aspecto que probablemente, si no hubiésemos sido tan pesimistas, me refiero a la deuda pública, porque ha tenido un comportamiento, como vamos a ver ahora, muy importante, habríamos arañado incluso un poquito más. Pero aquí es donde entra, donde tenemos que combinar la rentabilidad con el riesgo esperado. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado en los mercados? Pues de todos conocidos. La recuperación, yo creo que la mejor descripción es recuperación en V de los mercados, prácticamente desde finales del 2018, recuperación en vertical de todos los índices representativos de las bolsas internacionales.
desde luego, subidas superiores al 20% en todos estos índices. Es decir, una recuperación muy importante. ¿Por qué? ¿O qué ha influido? Y esto es importante porque lo vamos a repetir. Primero, las expectativas de inflación se han ido de manera sistemática moderando. Es decir, aquello que a mediados del 2018 era una expectativa de subida de la inflación por una recuperación de la economía, bueno, pues a principios del 19 y durante todo el 19, vemos que hay un pequeño repunte en la última parte del año, digo que durante todo el ejercicio estas expectativas se han ido moderando a la baja. Lógicamente, la consecuencia, como en sentido negativo se producía en el año 2018, vemos que en el 2019 se produce el efecto exactamente contrario. Las rentabilidades de los bonos bajan en vertical. Las políticas de los bancos centrales le vamos a dar una importancia repetida, y llevan siendo los protagonistas del mercado durante muchos años y no quiero adelantar ni quiero hacer spoiler, pero van a seguir siéndolo. Durante el año 2019 los bancos centrales han de nuevo cambiado el sesgo de la política monetaria y vuelto a lo que teníamos hasta mediados del 2018. Es decir, bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, bajada del tipo de depósito por parte del Banco Central Europeo, compras masivas de activos por parte del Banco Central Europeo sine die. Esto también es importante el mensaje. Y en el caso de Estados Unidos también vamos a ver el impacto que tiene, sobre todo en la última parte del año, la inyección masiva de liquidez. Esto lo vamos a repetir porque creemos que es uno de los factores que más ha influido en los mercados en los últimos años y veremos a ver si lo sigue haciendo. Además, dos aspectos que fueron relevantes, muy relevantes, en esa crisis de mercados de finales del 18 se han ido disipando. La guerra comercial, por un lado, y, por supuesto, el Brexit, que por fin se ha llegado a la firma o la aprobación después de las elecciones y la victoria del señor Johnson, por supuesto que son dos aspectos muy importantes que han influido de manera positiva en el ánimo de los inversores. Me permito esta foto porque creo que es importante de cara a lo que es la incertidumbre y la gestión de la incertidumbre. Esta foto básicamente representa a un soldado en la Primera Guerra Mundial. Los soldados en situación de guerra siempre tienen o dicen que uno de sus principales problemas es el insomnio. Cuando están sometidos a tanto estrés, en el caso de la Primera Guerra Mundial, bombardeos o amenaza de gases, de que les tiraran bombas con cualquier tipo de sustancia química y, por supuesto, enfermedades, no podían dormir. ¿Saben cuándo dormía? El índice de mortalidad, cuando había un ataque y tenían que tomar una posición en esta Primera Guerra Mundial, era altísimo. Estamos hablando del 70-80% de mortandad cuando tomaban o tenían que tomar una colina, una posición enemiga, lo que fuera, ¿vale? Bueno, pues cuando a los soldados les decían mañana atacáis, es decir, mañana vais a salir de esta trinchera y vais a tener que tomar aquella posición, esa noche dormían. Simplemente quiero decir que cuando los inversores tenemos incertidumbre, lo que hacemos es retraer y vender, salir. Sirva el ejemplo, si es que vale, con una idea que también vamos a repetir después, que es la incertidumbre. Y hoy, decía al principio que hoy es un día negativo para los mercados, seguramente hoy es un buen ejemplo de ello. Estamos viviendo un mal día en los mercados financieros por un brote, por una crisis sanitaria en China que ya hemos vivido, ya hemos tenido y probablemente estemos viviendo un nuevo ejemplo de incertidumbre. En cualquier caso, como he dicho que íbamos a presumir, por lo menos este año vamos a hacerlo y lo hacemos también históricamente, los resultados de nuestras carteras, independientemente de que sean las tradicionales o las socialmente responsables, han tenido unos resultados para todos ustedes realmente interesantes. Por encima o casi el 7% en la más conservadora, el 27% en la más arriesgada y, desde luego, la posición equilibrada en el entorno del 15%. Y, en el caso de las socialmente responsables, y ya que es algo que tenemos que insistir porque estamos muy orgullosos de haber sido pioneros en el lanzamiento de carteras socialmente responsables, en el entorno del 9% y en el entorno del 17%, la cautelosa y la equilibrada. He dicho que vamos a hablar de futuro. Daniel, te voy a invitar a que me acompañes. Vamos a hablar con Daniel Lacalle, nuestro economista jefe, y vamos a tratar de describir las claves de este 2020. Muchas gracias.
Bueno, ¿se oye bien? Se nos oye, ¿no? Muy bien, pues Daniel, bienvenido. Vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos un rato por delante. Como digo, las preguntas pueden formular las preguntas. Pero vamos a empezar hablando del crecimiento. El año pasado fue la palabra tabú, recesión. La pregunta ahora es ¿dónde estamos en términos de crecimiento? ¿Hay crecimiento? ¿No hay crecimiento? ¿Y dónde está este crecimiento, si es que lo hay? Bueno, tenemos un entorno de bajo crecimiento, no puede ser de otra manera. Las expectativas de grandes cambios de tendencia no se pueden dar en un entorno en el que llevamos una década en la que se ha promocionado fundamentalmente la baja productividad, ha aumentado de una manera desproporcionada la deuda y, por lo tanto, las economías son menos dinámicas y las economías también generan menor ímpetu, ¿no? Se perpetúa la sobrecapacidad y la inversión es menor de lo que le gustaría que fuera, no porque no haya inversión, a los planificadores centrales. Entonces, ¿en qué entorno estamos? Estamos en ese entorno, en uno en el que es verdad que no vemos unos niveles de crecimiento como probablemente le gustaría a los entes supranacionales y, sin embargo, lo que vemos es que el ciclo económico se prolonga más de lo que mucha gente se podría haber imaginado. Tenemos el ciclo económico expansivo más alto de la historia de Estados Unidos y, sin embargo, el crecimiento más pobre de la historia también. Entonces, déjame que te pregunte, porque ya que estamos ahí con esa locomotora, y es verdad que hemos tenido el crecimiento, el ciclo expansivo más largo, ¿Estados Unidos puede seguir creciendo? Bueno, Estados Unidos puede seguir creciendo fundamentalmente porque la primera parte del ciclo expansivo que nosotros vimos tras la crisis entre el 2008 y el 2012 fue un crecimiento muy orientado a las grandes figuras, a las grandes cifras, pero de muy baja calidad. Si nos fijamos, por ejemplo, se redujo el desempleo, pero el índice de participación laboral seguía siendo muy pobre. Sigue siendo todavía un índice de participación laboral que puede mejorar mucho. El crecimiento de la productividad fue muy bajo. Crecimiento de los salarios bajísimo, bueno, de hecho, ningún crecimiento de los salarios hasta el cambio de administración. Y entonces, ¿hay capacidad para que siga creciendo? Sí, sobre todo porque una enorme parte de la economía norteamericana viene de propiedad intelectual. Y por lo tanto no es tan dependiente del ciclo económico de otros países. También por el hecho de que en los últimos 10 años Estados Unidos ha pasado de ser el principal importador de petróleo a exportador. Por lo tanto, en general, las señales de que Estados Unidos puede crecer a este ritmo durante un tiempo, yo creo que todavía se dan. Y hemos estado hablando de señales recesivas durante todo el año pasado, que se han ido negando poco a poco, fundamentalmente porque lo que está pasando es que el sector manufacturero, que es verdad que está en contracción, lo suplanta y lo cambia en cuanto a tendencia el sector de servicios. Esto, claro, Estados Unidos, yo creo que crecimiento moderado, pero crecimiento es evidente. Y Europa llevamos por lo menos unas semanas oyendo hablar, después de una desaceleración significativa, llevamos semanas oyendo hablar, no sé si debería decir otra vez, de la recuperación de Europa. ¿Ha tocado fondo Europa? Europa no es que haya tocado fondo, es que lleva en fondo mucho tiempo. O sea, Europa tenemos que entender que es una economía, primero, que no tiene el empuje tecnológico que tiene Estados Unidos o que tiene China. No tiene tecnología, ni mucho menos a ese nivel. Segundo, el tema demográfico es algo que en los análisis macroeconómicos se tiende a ignorar. El mal llamado envejecimiento de la población, la longevidad de la población, el cambio demográfico, etcétera, es muy importante en los patrones de consumo. El tercer problema de la Unión Europea es que es un ente económico en el que el principal motor es el gasto público. Entonces, como no puede ser de otra manera, genera menor crecimiento de la productividad y menor crecimiento en general. Se perpetúa la sobrecapacidad también, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene en positivo
que no entra en momentos agresivos de cambios abruptos en el ciclo económico, pero se queda pues como con ese crecimiento pobre del que llevamos hablando mucho tiempo y que no se va a cambiar, porque si tú como política decides subvencionar la baja productividad y penalizar fiscalmente la alta productividad, no puedes esperar que, añadida a la falta de tecnología y a la falta de crecimiento demográfico, tengas una economía creciente. Claro. También hay una dualidad, ¿no?, en el caso de Europa entre el consumo y la industria, ¿no? También, y esto ha sido muy evidente. ¿Hay algún signo que nos permita ser optimistas en este sentido? Yo creo que optimistas, lo primero que podemos ser optimistas es con el desempeño de una economía que el propio presidente Macron denominaba esclerótica, ¿no? La francesa ha sido la sorpresa del año pasado, ¿de acuerdo? La economía alemana, que todo el mundo comenta como una economía muy debilitada y al borde de la recesión, es una economía que está al borde del pleno empleo y con un enorme superávit tanto fiscal como comercial. Hay cosas positivas en la Unión Europea en esos factores, el superávit comercial de la Unión Europea, el no haber caído en la trampa de seguir los pasos de los países más, digamos, con mayores desequilibrios. Todo eso es positivo, pero también tenemos que ser conscientes que 2 más 2 nos suman 22 y que el concepto mágico del multiplicador keynesiano no existe. Entonces, si vas aumentando el gasto público, pues la economía, efectivamente, el Producto Interior Bruto se mantiene más o menos estable, pero no estás creando mayor crecimiento. De hecho, si lo ves, aumento de endeudamiento versus crecimiento, pues muchas de las economías están planas o generando menor crecimiento que el aumento de la deuda. Luego lo vamos a ver, ¿no?, cuando hablemos de inflación, pero hay algunos, de inflación y de activos, ¿no? Digo, desde el punto de vista de Europa, podemos tener a lo mejor la idea de un petróleo claramente en descenso, que luego hablaremos de ello, un dólar más fuerte contra el euro. ¿Esto puede ayudar de alguna manera a la Unión Europea a respirar o consideras que...? A la Unión Europea como importador de petróleo, que el petróleo sea barato es algo que le ayuda, claramente. Claro, si tú tienes un efecto de viento de cola, como es el precio del petróleo barato, y lo sustituyes por generación de energía cara, pues ese viento de cola es menor. Y si desde luego cuando baja el petróleo, como suele pasar en todos los países de la Unión Europea, suben los impuestos a los hidrocarburos, el efecto sobre el consumo, etcétera, es menor. Pero elementos positivos para la Unión Europea en esto, pues uno de los que yo creo que es evidente es, por ejemplo, el hecho de que el crecimiento, aunque sea pobre, viene fundamentalmente del exterior. Y ese sector servicios, a pesar del envejecimiento de la población y a pesar de la represión fiscal que se lleva a cabo para los sectores que más consumen, pues se beneficia del consumo de los países emergentes. Y en eso, pues la verdad es que el sector servicios se ha comportado muy bien en el año 2019 y ha compensado claramente la recesión del sector manufacturero, pero no podemos esperar que el sector servicios compense al sector manufacturero durante un periodo de 5 años. No ha ocurrido nunca. China. China sigue, yo me sé la respuesta, pero China, digo, es que le encanta a Daniel hablar de China y de los datos oficiales de China. ¿Cómo vemos China y qué impacto puede tener no solamente en China, sino a nivel global lo que estamos viviendo estos días? A ver, lo que estamos viviendo estos días es, de momento, tenemos muy poca información. Y tenemos tan poca información que se le concede más credibilidad a la información que llega por canales no oficiales que la que llega por canales oficiales. Este virus no es un virus como el SARS o como otros y por lo tanto los efectos no se pueden predecir, pero tenemos estudios empíricos que muestran que, por ejemplo, pues el SARS tuvo un impacto de 45.000 millones en
en la economía mundial en el año 2004 por el impacto en el año 2003-2002, y que está en una economía, la China, lo que está ocurriendo es la decisión de cerrar ciudades no es una decisión cualquiera. Tiene un impacto económico muy importante. Y la razón por la que tiene un impacto económico muy importante es porque el crecimiento chino es un crecimiento cada vez más frágil y obviamente menor crecimiento, ¿no? Entonces lo que tenemos que ser por lo menos conscientes es que cuando nosotros estamos viendo las estimaciones de crecimiento para China y para el resto del mundo, no podemos, primero, en general, en enero, pensar que las estimaciones son pesimistas, normalmente tienden a ser mucho más que optimistas. Segundo, que probablemente tenga un impacto y un impacto relevante sobre dicho crecimiento. Tendremos que ver qué es lo que pasa. La historia nos demuestra que este tipo de eventos, y tenemos que recordar a las personas que han fallecido, que ya se supone que son alrededor de 100 personas, lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente los mercados han absorbido el impacto rápidamente y luego han seguido subiendo, pero no podemos esperar, sobre todo donde instalamos o donde orientamos nuestra inversión, no podemos esperar que sectores que necesitan de mayor crecimiento de lo esperado en China, mayor crecimiento de lo esperado en los mercados emergentes, vayan a tener ese viento. Yo creo que es muy importante luego cuando hablemos de valoraciones este comentario. No es lo mismo que pase una cosa de estas en un momento de elevado crecimiento, donde las expectativas son muy positivas, con unos mercados con unas valoraciones bajas, que pase en un momento donde se dan las dos circunstancias contrarias, es decir, años de crecimiento, como ya hemos expuesto, y con unas valoraciones por lo menos exigentes, como vamos a ver, ¿no? Pero vamos a recordar ese comentario, que seguro que es importante. Vamos a hablar de inflación, Daniel. Hemos visto antes la importancia que tiene las expectativas de inflación en, sobre todo, los activos de renta fija y, por ende, en el sentimiento del mercado. Se habla mucho también y hemos estado oyendo en las últimas semanas un palabrejo que nos encanta, ¿no? y que de vez en cuando se pone de moda, que es la reflación. ¿Hay inflación a nivel global? Oficial y no oficial. Eso es lo importante. Y esto es la palabra clave es oficial versus no oficial. ¿Por qué? Inflación oficial es muy difícil que haya. El exceso de deuda es desinflacionista. La tecnología es desinflacionista. Y, por supuesto, el cambio de un patrón de crecimiento orientado a la industria a un patrón de crecimiento orientado a los servicios también es desinflacionista. Lo vemos en el cobre, lo vemos en el petróleo, lo vemos en el gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que la probabilidad de que veamos un repunte inflacionista como el que le gustaría a los bancos centrales o a los gobiernos endeudados es muy baja. Ahora, ¿por qué en un entorno en el que nos dicen que no hay inflación tenemos protestas en Medio Oriente, en Europa, en Latinoamérica, por el aumento del coste de la vida? Este año veíamos un gráfico, Daniel, sí, perdóname, que es espectacular, ¿no? Que es el coste, efectivamente, los salarios, el aumento de los salarios, el aumento del balance de los bancos centrales y el impacto que ha tenido en ese salario, ¿no? Esto, claro. Y la subida del precio de la vivienda, eran los tres activos que teníamos en el gráfico, ¿no? Claro. Esto puede explicar el descontento generalizado que parece que ha instalado en los países. Este año hemos tenido desde Hong Kong al Líbano, a Chile, a Ecuador, a Bolivia. Claro, si nosotros vemos la composición del IPC, lo que vemos es que los precios que bajan son los precios de los activos replicables, los precios de los activos en los que hay una gran cantidad de impacto tecnológico y una gran cantidad de impacto competitivo. La hostelería, tecnología, cámaras de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, número de veces que nos vamos a un hotel, bueno, pues depende, tú y yo varias, los demás a lo mejor no tantas, depende de tus patrones de consumo, algunos más. Ya me está mirando a mí. Pero el número de veces que compras azúcar, carne, pollo, aceite,
Leche, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos protestas en China? En China la inflación oficial es un 3% y sin embargo ha aumentado el precio del cerdo un 60 y tantos %. En los países de Oriente Medio la inflación, se habla de una inflación de entre el 3 y el 5% y hemos visto aumentos del precio de la carne pues del 60, 50, 40%. Entonces, mucho de lo que está ocurriendo viene del impacto en el ciudadano medio de que le digan, por un lado, que no hay inflación y perciba más inflación, no porque se esté, digamos, mintiendo en el cálculo del IPC, sino porque hay factores que cuando envejece la población te afectan mucho más en tus decisiones de consumo. Es decir, seguro que cualquier persona que está aquí, que tenga cierta edad, como tú y como yo, sabe perfectamente cuánto ha subido el aceite o ha subido el azúcar, ¿no? Y sin embargo, en el IPC pues nos pueden decir que el precio ha bajado o que no ha sido de una subida importante. Eso explica muchísimo de las decisiones de consumo. O sea, una de las razones por las que las decisiones de consumo de los ciudadanos en los países en los que hay una enorme represión financiera, los bancos centrales imprimiendo, etcétera, es porque activos que no se incluyen dentro del IPC, como el alquiler, y otros que se incluyen pero diluidos junto con otra cesta, generan una percepción del ciudadano completamente distinta a la que le está intentando vender o informar ese Banco Central diciéndole que no hay inflación y que adelante consuma usted, ¿no? En cualquier caso, Daniel, lo que está claro es que desde el punto de vista oficial, todos estos aspectos que estamos hablando, la tecnología, la demografía, la deuda, está claro que están ahí y esto está presionando claramente a la baja la inflación. Por tanto, podemos decir que no hay inflación ni de oferta ni de demanda. O sea, los salarios están como están a nivel global y además, desde el punto de vista de las materias primas, que sí que fue un aspecto muy importante en el 18 para presionar al alza esas expectativas, tampoco vemos que haya presiones. Piensa cualquier persona que esté aquí, que tenga experiencia invirtiendo, que le digas, en la última reunión de la OPEP, un ex vicepresidente de Aramco decía, si a mí me dicen hace 20 años que con el mayor recorte de producción de la historia de la OPEP, más disrupciones de producción en Libia, más disrupciones en Nigeria, más en Venezuela, más ataque en Arabia Saudí, más tensión en Irán, va a estar el petróleo a $60, cuando lo dijo, ahora más bajo, el WTI, que no se lo creería. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos nadando en materias primas en el mundo. ¿Por qué? Porque el crecimiento y las necesidades de capital para generar ese crecimiento y las necesidades de formación bruta de capital intensivas en energía, etcétera, están cambiando. Y además, con los tipos de interés extremadamente bajos y el exceso de liquidez, se perpetúa la sobrecapacidad. Antes, cuando tenías sobrecapacidad, eso, pues algunas empresas lo hacían mal, otros compraban activos más baratos, se hacía más eficiente, se retiraba capacidad del sistema y se generaba un proceso inflacionario. Ahora, la inflación no te llega por las materias primas precisamente porque hemos generado una tal nivel de sobrecapacidad que, para que lo entendáis, es como el efecto banda ancha de la burbuja.com. Es decir, generas una enorme inversión en tecnología que lo que hace es bajar brutalmente los precios de esas tecnologías que se suponía que iban a pagarse a precios muy superiores. Entonces, los 1,8, 2 trillones de dólares de inversiones brutales en capacidad de extracción, capacidad de producción, capacidad minera, puertos, almacenamiento, etcétera, etcétera. 1,8 trillones anuales. Durante décadas están ahora ahí, literalmente, en exceso de capacidad. Y eso, con eso tenemos que vivir, ¿no? Y por eso, cuando tienes rebrotes, y perdona que lo diga, rebrotes inflacionistas como los que tuvimos el año pasado, tienes que ver que por el otro lado, nos gusta mucho hablar de la oferta, porque queda muy bien así de teoría de la conspiración, pero por el lado de la demanda, cada año se pierde una Suecia de demanda potencial, en eficiencia, en nueva tecnología, en cambio de patrón de crecimiento.
Está claro, digo, por dos aspectos, porque ahora vamos a entrar en los protagonistas de los últimos años, ¿no? Crecimiento moderado, pero crecimiento. Yo creo que, salvo estos aspectos que se prolonguen o no y el impacto que puedan tener, me refiero a lo de China, creemos que estamos en una situación muy parecida a la que hemos vivido en la segunda parte del 19, incluso con estos aspectos de Brexit y de guerra comercial, digamos que han dejado de ser un factor de incertidumbre. Por tanto, bien, inflación ni está ni se la espera. Bancos centrales. ¿Cuál es el futuro o qué se espera de las declaraciones y las políticas de los bancos centrales de cara al 2020 y seguramente más allá? Los bancos centrales han pasado de ser los proveedores de liquidez de último recurso a los perpetuadores de la inflación de activos de riesgo. Nos dicen que no hay inflación, pero hay una enorme inflación en los activos de riesgo. ¿Cuál es el problema? Que si retiran los estímulos, una caída tan a nivel largo plazo, imperceptible o pequeña como la del 2019, genera un nivel de problemas enorme. ¿Por qué? Porque los activos de riesgo además están siendo inflados en tándem y por lo tanto no es que suba la renta fija, baje la renta variable, sino que la renta fija y la renta variable se mueven en el mismo sentido. ¿Cuál es el problema para un banco central? Por un lado, no genera la inflación que le gustaría a su gobierno y a sus sectores más endeudados que se generase. Dos, tampoco se genera el crecimiento que se esperaba, pero a la vez se genera muchísima más deuda. Entonces, se convierte en esa especie de maldición que dice que si andas te duele, si corres te mueres y si te paras te da un ataque. Entonces tienen que mantener una política demasiado acomodaticia, a pesar de que la respuesta de la economía real no es la que a ellos les gustaría, porque la supuesta, digamos, el supuesto daño colateral, creen ellos que sería peor. Está claro, con lo cual, ¿tú crees que van a seguir en modo ultra expansivo, inyectando liquidez? Sí, y sobre todo porque los bancos centrales se han convertido además en bancos que lo que hacen es no toman decisiones de política monetaria basada en las economías de su país o de los agentes económicos que funcionan para su moneda, sino preventiva. Es decir, como lo mismo la Reserva Federal va a bajar los tipos, entonces el Banco Central Europeo baja los tipos primero, no vaya a ser que haya un efecto sobre la economía y los activos financieros europeos. Y mientras tanto, mientras el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal y el Banco de Japón se mueven en ese círculo de replicar lo que prevén que va a hacer el otro, hay otro Banco Central del que se habla poco, que es el Banco Central de China, que está haciendo lo mismo que todos esos, pero a lo bestia. Entonces, cuando hablamos de que la Reserva Federal introduce 175.000 millones de dólares de inyección de liquidez un día, nos olvidamos de que eso es casi el pan nuestro en caso del Banco Central de China. Y claro, cuando todo el mundo lleva a cabo una política de represión financiera con el objetivo de generar inflación, que su moneda no se aprecie excesivamente y además que sus activos de riesgo no se pongan en peligro, ¿qué es lo que ocurre? Si todo el mundo hace lo mismo, nadie aprueba, todo el mundo suspende. Estas declaraciones de la señora Lagarde diciendo que va a poner en estudio toda esta política y todas estas medidas, lo va a poner en estudio. Lo va a poner en estudio, ¿qué significa? ¿No? Lo que tenemos que entender es, lo va a poner en estudio y va a cerrar la puerta del Banco Central Europeo, que es probablemente lo que recomendaría el estudio. No. Claro, o sea, lo va a poner en estudio significa que, como no se ha conseguido una inflación del 2%, en vez de decir que la política que se ha llevado a cabo no utiliza unas herramientas para un coche que tenía el mecanismo de un Forte en un coche del siglo XXI. Lo que va a decir es que lo que hay que hacer es mucho más. Y además el equipo de
economistas que están cercanos al Banco Central Europeo, al Banco Central de Japón y a la Reserva Federal son personas que piensan que la razón por la que no hay la inflación, que a ellos les gustaría, ojo, es con eso de que no hay inflación, o que no hay el nivel de crecimiento, que eso es porque todos vosotros y nosotros, hay malvados, no estamos consumiendo o gastando lo que deberíamos. Y por lo tanto, y cito a Paul Krugman en esto, Paul Krugman decía que lo que hay que hacer es bajar todavía más los tipos e inyectar todavía más liquidez hasta, y cito, que los inversores claudiquen, give up, ¿vale? Claudicar, ¿qué significa? Es la idea falsa de que el problema de la economía no es de exceso de oferta, sino de exceso de ahorro. Y si tienes exceso de ahorro, entonces como no te lo gastas tú o no me lo gasto yo, ya me gasto yo vuestro dinero, gracias, te lo quito vía fiscal, y entonces crezco todavía menos, genero más deuda, ¿no? Yo creo que está bastante claro por dónde van los tiros desde el punto de vista de los bancos centrales. E insisto en lo que decía al principio, creo que el gran protagonista de los mercados en los últimos años han sido los bancos centrales y no parece que esto, sus políticas vayan a cambiar, por lo menos en esta primera parte del 2020. Además, en Estados Unidos tenemos elecciones en breve. Ahora hablamos de eso, pero antes de esto, dos aspectos que quiero comentar, ¿no? El primero es las valoraciones. Valoraciones de los mercados. Esto también es este gráfico lo ponemos habitualmente, es dónde están las valoraciones en términos históricos. La bolita roja es el presente, es decir, cómo están ahora mismo el PER de la bolsa europea, de la americana, la europea y de los países emergentes. La media, la negrita, es la media histórica y la rayita que se ve menos es donde estaba hace 12 meses. Por eso decíamos que hace 12 meses las bolsas habían tenido una reacción, esa caída había provocado que las valoraciones fuesen menos exigentes. Ahora lo que vemos es todo lo contrario, es decir, nos hemos ido muy por encima de la media histórica. Me da igual que utilicemos el PER estimado en los próximos 12 meses, o que utilicemos el precio cash flow, o que utilicemos cualquier otro indicador fundamental. Todos dicen que las bolsas están contra la historia caras. Claro, para justificar esto podemos basarnos exclusivamente en los beneficios empresariales o utilizar otros aspectos. Desde el punto de vista de los beneficios empresariales, quiero decir que para corregir este exceso de valoración pueden pasar dos cosas, simplificándolo mucho: o bajan los precios o suben los beneficios. ¿Dónde estamos en términos de beneficios? Ya sabemos que estamos a principio de año y que por tanto las estimaciones serán positivas, ¿no? El principio de año, siempre las estimaciones de crecimiento de beneficios doble dígito, no vaya a ser que siempre. Y luego, a medida que va pasando el año, se van rebajando, se van rebajando, se van rebajando. Tal. Este gráfico es muy interesante, ¿por qué? Porque lo que muestra es el S&P 500 contra el beneficio por acción, ¿de acuerdo? Beneficio por acción, no el beneficio. El beneficio por acción. ¿Qué significa esto? Que la recompra de acciones menos acciones en circulación ha sido el principal factor de revalorización de la bolsa norteamericana. Eso no ocurre en el resto de las bolsas. Muy importante diferenciar a la bolsa norteamericana de las del resto, porque es muy típico, ya llevamos varios años charlando aquí, caer en la falacia de que si Europa está más barata o los mercados emergentes están más baratos, los mercados emergentes siempre están más baratos, para empezar, pero lo importante es por qué. Cuando el resto de las economías, de las empresas, no llevan a cabo recompras de acciones, no puedes decir que esas empresas están igualmente caras que aquellas, o sea, no puedes comparar a empresas que recompran acciones con empresas que encima lo que hacen es emitir más acciones, o te pagan el dividendo en acciones, que es lo mismo que invitarte a cenar con mi cartera, ¿no? Entonces, el elemento fundamental es, ¿está la bolsa cara con respecto a qué? Y ahí es donde tenemos el problema cuando estamos en un entorno de eso que se llama la burbuja de todo. Cuando tienes los bonos soberanos de países con enormes desequilibrios fiscales a tipos negativos, cuando tienes los bonos soberanos a un nivel tan bajo de rentabilidad, que significa que los bonos están muy caros, es normal que la bolsa
cotice a múltiplos superiores. Y de ahí que mucho de esa revalorización venga de dos factores. Uno, el de la recompra de acciones. Segundo, el cambio de composición de los índices. La mayoría de las grandes compañías del S&P 500, las mayores compañías del S&P 500 ahora son tecnológicas, hace 20 años no lo eran. Ese problema no es lo mismo en todas las bolsas. Por lo tanto, lo que nos tenemos que plantear es, ¿van a ser los beneficios empresariales tan buenos o en línea con lo que se espera para este año? No. Segundo, ¿significa eso que no puede haber mayor expansión de múltiplos? Tampoco. Puede haber expansión de múltiplos basada en lo caro que estén los bonos. Y además, si nos encontramos, como pasó el año pasado, en el que teníamos unas expectativas muy pesimistas y entonces no hay recesión, entonces alegría. ¿Vale? Yo creo que esto es, como ven, estoy intentando llevar la conversación a los argumentos que hemos visto que han marcado y dirigido los mercados en los últimos años. Y el análisis que estamos haciendo dentro de un contexto de crecimiento moderado, ausencia total de inflación, bancos centrales todavía en modo expansivo, por tanto, tipos de interés tanto a largo como a corto muy bajos, hace que este mercado que parece y que en circunstancias normales parecería o estaría muy caro, no lo sea tanto. Es decir, la comparativa entre bonos y renta variable hace, por el nivel que han alcanzado los bonos y que van a seguir teniendo los bonos, que la bolsa pueda, no digo que se produzca, pero pueda seguir subiendo. En otros momentos seguramente diríamos, esto no se sostiene. Claro. Entonces, si a esto sumamos además lo de los buybacks, las recompras de acciones, y la pregunta sería, Daniel, ¿pueden las empresas americanas seguir recomprando acciones? Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de una cosa, y una cosa fundamentalmente, que es las compañías norteamericanas recompran acciones de manera procíclica, nunca son anticíclicas. Las que eran anticíclicas ya no son, digamos, no significativas, son significativas, pero ya no son las que la mayoría de la gente invierte, ¿no? Son las, a lo mejor, pues, Exxon o alguna de estas, pero pocas lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recompran acciones fundamentalmente cuando están en un periodo expansivo. ¿Por qué? Porque recompran acciones fundamentalmente para remunerar a los empleados. Casi la mitad de la recompra es para remuneración de los empleados. Entonces, cuando el ciclo económico para ellos cambia, es cuando bajan las recompras. El hecho de que se mantenga esa recompra significa que todavía perciben que el ciclo se mantiene. Luego, además, tenemos que verlo como alternativa. Las compañías norteamericanas, que están sentadas sobre alrededor de un 10% de su capitalización en caja, tienen dos oportunidades de utilizar esa caja. Una, recomprar acciones. Dos, invertir inorgánicamente. Con la valoración de los activos no replicables disparada, no inviertes inorgánicamente. ¿Por qué vas a comprar una cosa que no te va a dar crecimiento y que te va a costar mucho, ¿no? Entonces, la mejor inversión contra tu coste de capital es recomprar tus acciones antes que comprar algo que te va a penalizar si compras caro o mal y encima no te da crecimiento, ¿no? Entonces, se ha producido una paradoja, yo creo que también es importante, porque cuando nosotros analizamos los flujos de dinero, siempre decimos, uno de los datos que hay que mirar siempre son los flujos, ¿no? De dónde sale el dinero, a dónde va, porque eso hacia dónde va, lógicamente debería subir, ¿no? Esta es la teoría. Este año, y sigue produciéndose en este 2020, lo que hemos tenido es salida masiva de dinero de fondos en Estados Unidos, sobre todo, de renta variable, ya ha entrado en renta fija. Es evidente el comportamiento de la renta fija por la caída de las TIRES que hemos visto, es decir, subida de precios, pero la bolsa ha subido, aunque no teóricamente ha salido dinero del inversor final. Y esto tiene también un doble juego, una doble lectura, ¿no? Sí. ¿Por qué sube? Y eso se explica con los buybacks.
Se explica parte con los buybacks, el mayor comprador de acciones del S&P 500 son las propias compañías, se explica sobre todo por el atractivo relativo. Es decir, es verdad que a lo mejor el flujo de fondos es menor, pero ese flujo de fondos va fundamentalmente hacia activos de crecimiento, ¿de acuerdo? Porque son empresas que tienen márgenes muy grandes o que tienen un nivel de crecimiento irrespectivo del crecimiento económico de la economía. Y luego, por supuesto, como ocurre, Estados Unidos es una economía que es muy poco expuesta al exterior. Las empresas norteamericanas del S&P 500 exportan alrededor, muy poco, alrededor del 30% creo que es de la cifra, comparado con las europeas que exportan mucho más. Entonces, mercado mucho más doméstico, el consumidor todavía tirando, por lo tanto los márgenes se mantienen, etc. Otro factor que yo creo que es importante es que el dinero, o sea, la creación de dinero nunca es neutral. Esto es lo que nos intentan decir los bancos centrales, que la creación de dinero es neutral, pero no lo es. La creación de dinero jamás es neutral y siempre genera una enorme inflación en los activos donde primero va. Si tú lo que estás haciendo es defender a toda costa la hiperinflación en los bonos soberanos, por supuesto, el dinero donde va a ir es hacia los bonos soberanos, porque el mensaje que está dando el Banco Central, a pesar de que intente dar el contrario, es: vengan aquí, que esto es lo que yo defiendo. Yo no defiendo que suba la bolsa, yo no defiendo que suba eso, yo lo que defiendo es que el Estado al borde de la quiebra del que yo me ocupo se financie baratito, sea como sea. Entonces, es normal que el dinero vaya a la renta fija, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que eso genera un efecto de expansión de múltiplos en el resto de activos. Decía que tenía una segunda lectura, y es que hay mucho inversor, por lo menos en Estados Unidos y en Europa también, aunque en menor medida, que ha salido de la bolsa. Sí. Y, me van a permitir la expresión, se han perdido la fiesta. Sí. Quiero decir que ante cualquier corrección del mercado, es una simplificación, hay dinero que va a entrar, porque además tiene el mandato de entrar, tiene el mandato de comprar renta variable. Por tanto, bueno, lo dejo ahí como un aspecto que tendremos que analizar cuando se produzcan esos movimientos, si realmente se produce la entrada de dinero que está ahora mismo fuera de mercado. Esto mismo que estabas hablando de la compra de bonos lo relaciono con la deuda, Daniel. Es tu tema, como en tantos otros, digo que eres un experto. Este muñequito lleva con nosotros también bastante tiempo y, aunque no lo parezca, cada vez está más gordo. Porque quiero decir que la deuda representa la deuda a nivel global y sigue creciendo y sigue engordando. ¿Cuánto es ahora mismo la deuda a nivel global sobre PIB? Más del 320% del Producto Interior Bruto, y lo que es interesante es que en los últimos 10 años el aumento de Producto Interior Bruto es alrededor de 2 veces menos que el aumento de la deuda. Es decir, la bajada de tipos de interés y el aumento brutal de liquidez no ha sido una herramienta que ayude al desapalancamiento, sino que lo que ha hecho ha sido incentivar el apalancamiento. Es como si a este señor, que se levanta todos los 1 de enero esta figura, para reducir un poco de peso, y va al gimnasio, se encuentra un enorme display de pasteles con un cartel que dice coma con moderación. Pues claro, termina el año como vemos. No tiene ningún incentivo los gobiernos en este caso. No existe. Fíjate que además se ha introducido la idea inicial de la expansión cuantitativa es que los estados ganen tiempo para llevar a cabo las reformas estructurales, reducir deuda y fortalecerse. Y ahora, en el propio mensaje del Banco Central Europeo, escuchamos que como los tipos son bajos, es momento para que los estados gasten más. Me temo que vamos a seguir hablando de esto bastante tiempo. Digo, claro, que quédense con esta... Lo bueno es que este muñeco, como ven ustedes, es un luchador de sumo, es un luchador de sumo de un país que se llama Japón, que todo esto de lo que estamos hablando lo ha hecho con esteroides desde hace 3 décadas. Y por lo tanto, lo bueno que tenemos es la experiencia. Decía el Nobel Knudsen que en el mundo hay 4 tipos de economías: las desarrolladas, las en vías de desarrollo, Japón y Argentina.
y no sabía y no se equivocaba. Mirando a esas dos, sabemos exactamente lo que pasa con lo que estamos haciendo, Japón, y con lo que están haciendo otros, Irán, Venezuela, la propia Argentina, claro que se le va a hacer, etcétera, etcétera, que es ir a la depresión vía destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Una de las dos cosas, o estancamiento por endeudamiento o depresión por destrucción de la moneda, es el resultado de este mal llamado experimento, porque no es ningún experimento, desde que se le ocurrió al emperador Nerón echar un poquito de amalgama de hierro en las monedas de sestercio de plata para pagar a más gente. Y se llevó por delante la economía, claro. Vamos a ir avanzando. Si tienen preguntas y quieren ir planteándolas, empezamos a recogerlas, porque si no luego se nos echa el tiempo encima. Este año es año electoral en Estados Unidos y por tanto tenemos que pensar en cómo pueden influir dos aspectos en este caso. El primero, las elecciones, y el segundo, más corto plazo, el impeachment famoso. ¿Crees que puede tener algún impacto? Yo creo que como mínimo es peligroso que el mercado y los agentes en el mercado no consideren ningún riesgo por parte del impeachment. Yo, como mínimo, me parece aventurado. Es verdad que la probabilidad de que ese impeachment salga adelante es muy baja, pero no podemos considerar que no tiene ningún impacto, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver la historia de casos previos. Sí tiene un impacto sobre el candidato que se presenta a la reelección, porque le hace mucho más difícil tomar medidas, el estar en un proceso en el que se le está poniendo en cuestión. Acordémonos de Bill Clinton por causas completamente diferentes, más carnales. Pero en el caso de las elecciones tenemos ahora mismo pues, una situación no muy diferente a la que tenía el presidente Obama en su reelección, que es la inexistencia de un candidato por parte del Partido Demócrata. La senadora Warren, Bernie Sanders, todos este tipo de personas todavía no son un candidato suficientemente importante. Entonces, yo creo que vamos a tener un periodo de muchísimos titulares, en el que probablemente lo que vamos a tener que hacer, igual que con la guerra comercial, es bajar del titular a ver cuál es el impacto real. Bueno, seguramente meta ruido. Y yo creo que vamos a estar muy atentos, por supuesto, con los candidatos, con las políticas que anuncien y con cómo puede afectar a tantas cosas, desde el punto de vista macro, la política monetaria, etcétera. Vamos a entrar en activos directamente, Daniel, que yo creo que se nos está yendo el tiempo. En esta situación, en este contexto, activos de riesgo sí, activos de riesgo no. ¿Cómo vemos, empezando por algo que nosotros hemos introducido y luego lo aclararé en cartera, como es el oro, por ejemplo? Bueno, el oro lo bueno que tiene es que en un entorno en el que la mayoría de los activos de riesgo están extremadamente correlacionados, te da descorrelación y además te protege contra factores que tienen un efecto dominó sobre los activos de riesgo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la crisis del virus en China. Segundo factor por el que el oro es atractivo es fundamentalmente porque cuando estamos ante una evidencia de la destrucción del poder adquisitivo de las monedas en el mundo y nos olvidamos de las monedas de reserva, piensa en las monedas de tantos centenares de países en las que hay muchísimo más desequilibrios, el ciudadano medio tiene muy pocas opciones de protegerse contra esa destrucción de la moneda que comprar dólares u oro, poquito más. En países del tercer mundo, etcétera, poco más puedes hacer para mantener el poder adquisitivo de tu moneda cuando, como pasa ahora mismo en Irán o en tantos otros países, el Estado está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda vía impresión. Entonces, por eso es importante. Y luego la demanda por parte de los propios bancos centrales de oro es un factor que lo mantiene francamente bien. Entonces, eso es un factor importante para mantener descorrelacionadas las carteras, ¿no?
Has hablado antes del petróleo, cuando hablábamos de inflación ¿cómo crees, o sea, cuál es yo también me sé la respuesta, porque hablamos todos los días, pero desde el punto de vista del petróleo, ¿es normal que esté otra vez por debajo de $60? Es normal, es normal. Estamos nadando en petróleo en el mundo. No nos damos cuenta porque nos gusta hablar mucho de la oferta, lo hablaba antes, la teoría de la conspiración es muy atractiva. Los saudíes quieren que el petróleo esté a no sé dónde y entonces van a hacer no sé cuánto y tal. Personas encantadoras, pero son el 10% de la producción del mundo, ¿no? Tenemos un cambio teutónico en la demanda y en la composición de la demanda. El mayor importador del mundo ha pasado a ser exportador y además la dependencia de los países con más riesgo geopolítico es cada vez menor. Entonces, la prima geopolítica, por ejemplo, ante un evento como lo que pasó con Irán, las tensiones con Irán, pues sí, sube durante unos días y rápidamente, a pesar de que entra una enorme cantidad de capital por parte de los traders en posiciones netas largas, a pesar de todo eso, cae rápidamente por el peso de la enorme cantidad de barriles que están ahí. En cualquier caso, eso no quita que hay un cambio mucho más importante, que es poco a poco, muy poco a poco. No lo vemos nosotros cada día, pero muy poco a poco el petróleo está perdiendo su reinado en el mundo de la energía. Eso no significa que no se vaya a utilizar. Se puede seguir utilizando durante muchísimas décadas, pero le está pasando lo que al carbón, que pierde ese elemento de, digamos, ser el pilar central de la composición del crecimiento de las economías, porque son cada vez menos dependientes. Fíjate, la intensidad energética del crecimiento económico se ha cercenado en los últimos 30 años y, por lo tanto, crecemos mejor, crecemos de manera más sostenible y, además, el riesgo geopolítico se reduce, lo cual no está nada mal. Claro. Divisas, Daniel, nosotros tenemos en las carteras, lo hemos ido contando a lo largo del año, tenemos la exposición, la inversión que tenemos en Estados Unidos, que es la mayor exposición de nuestras carteras, la tenemos además en dólares. Quiero decir que no lo tenemos cubierto. ¿Qué percepción tenemos? Porque ha sido también un poco la tendencia generalizada, o por lo menos la opinión generalizada en las últimas semanas, lo que hemos visto de un montón de informes es apreciación del euro contra el dólar y depreciación en general del dólar contra el resto de divisas. Fíjate, hay una cosa que es a veces sorprendente, ¿no? Que es las estimaciones de la gente sobre lo que va a hacer el dólar o lo que va a hacer el euro sin tener en cuenta la demanda global de esa moneda. La demanda global de dólares está aumentando. ¿Por qué? La dependencia de China del dólar es enorme. Es verdad que tiene 3 trillones de dólares de reservas, que son fundamentalmente deuda, pero es que el crecimiento de su deuda en dólares con respecto al aumento de las reservas es que no tiene ni comparación. Adicionalmente, los países emergentes exactamente igual, no porque sean tontos, sino porque la demanda por parte de los inversores de bonos de los países emergentes en moneda local es menor. ¿Por qué? Porque los inversores no son tontos, los inversores saben que el país de turno, si puede, va a hacerle una enorme devaluación y prefiere el dólar. Por lo tanto, en los próximos 3 años tenemos 2020-2021, tenemos alrededor de 2,2 trillones norteamericanos de vencimientos de deuda de emergentes en dólares. Eso es mayor demanda de dólares. La Reserva Federal aumenta la masa monetaria, o sea, el aumento de la masa monetaria de Estados Unidos, no solamente la Reserva Federal, es menor que el aumento de la demanda de dólares. En el caso de los euros, pasa lo contrario. El aumento de la masa monetaria de Europa, que aunque es menor que el de Estados Unidos, es mayor que el aumento de la demanda de euros. Y eso está en los datos del Bank of International Settlement. Por lo tanto, es mucho más probable que el dólar se mantenga en esa banda de el DXY, el índice del dólar, moviéndose entre los 95, los 98, los 95, los 98, mientras la demanda por parte del resto de los países aumente. Vale.
Lo dijimos el año pasado, como he dicho también al principio, la renta fija ha tenido un comportamiento exagerado. Hemos visto también un pequeño repunte en la última parte del año, digo de las TIRES, por tanto caída de precios, pero en el conjunto del año un muy buen comportamiento de la renta fija. Las valoraciones están donde están, ya lo hemos explicado, pero pensamos que puede seguir teniendo por comportamiento relativo un buen comportamiento, valga la redundancia, la bolsa. ¿Dónde crees que va a ir el dinero en los próximos meses, años incluso? Es decir, ¿qué tendencias tenemos que seguir para tratar de aprovechar la demanda por parte de los inversores a nivel global? Hombre, yo creo que el primero es es la tecnología. Es el factor tecnológico y el cambio de patrón de crecimiento con la tecnología. No somos, yo creo, suficientemente conscientes del cambio tan importante que está suponiendo en tantas cosas. De ahí mucha equivocación con respecto, por ejemplo, a la inversión de capital, etcétera. Por lo tanto, la tecnología y el avance tecnológico como factores esenciales donde hay que invertir, además en la parte, digamos, no de más cercana al consumidor, sino en la parte más cercana al desarrollo tecnológico, es decir, todo lo que tiene que ver con los cambios en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? En 3 años, en los últimos 3 años, el Nasdaq ha subido un 50% más que el S&P, que a la vez ha sido el doble que la bolsa europea. Es difícil, ¿eh? Quiero decir que cuando tenemos que tomar una decisión de dónde invertir, lo seguimos haciendo. Hombre, es que tenemos que tener en cuenta que, claro, es verdad que las valoraciones en muchos casos son onerosas y hay empresas en las que conviene ser cauteloso porque esas valoraciones son altas y en cambio su evolución de beneficios es negativa. Hay que ser cautelosos, eso no quita nada. Pero también es cierto que no estamos viviendo el equivalente a una burbuja tecnológica. Es decir, ninguna de esas historias en esas empresas está basada, como estaba, si recuerdas, en la burbuja tecnológica, en la idea de que dentro de 20 años le voy a cobrar $2 por email. No, está basada en la contraria, es decir, está basada en el hecho de que lo que ahora estamos recibiendo por 9,99 al mes, lo vamos a recibir probablemente dentro de 10 años por 6,99 en términos reales. Está claro. ¿Qué otras tendencias tenemos que mirar? El envejecimiento, el factor demográfico, más que el envejecimiento, porque el factor demográfico son dos. Por un lado, tienes la longevidad en los países desarrollados, la sanidad, los servicios orientados a ese segmento de la población, todo lo que tiene que ver con eso, son segmentos muy importantes para invertir. Pero hay otra parte de la demografía, que es el aumento absolutamente maravilloso de la clase media en los países emergentes. En el rato en el que estamos aquí todos charlando, alrededor de 10.000 personas en el mundo están entrando en la clase media. Mientras pensamos que todo va muy mal en este pequeño anécdota del mundo que es España o lo que sea, el mundo está creando una cantidad de personas cuyas necesidades de mejores bienes, mayor calidad de vida, etcétera, es mayor. La demografía como gran factor de, digamos, de inversión. Vale, y queda otro que te voy a preguntar, si es moda, si hay dinero real desde el punto de vista de los inversores, me refiero a la sostenibilidad o el medio ambiente o como lo quieras llamar. ¿Crees que va a seguir recibiendo dinero o es simplemente, bueno? No, yo creo que es una tendencia imparable, absoluta y totalmente imparable. Ahora, lo que tenemos que ser es muy listos e inteligentes de saber lo que es sostenibilidad, ¿no? No sé si te acuerdas que en la época en la que se puso de moda las criptomonedas, hubo una empresa que hacía no sé qué cosa y se puso cripto no sé qué y subió un 50% en bolsa y hacía otra cosa. O sea, lo que tenemos que hacer es invertir en lo que realmente supone un cambio y una verdadera apuesta por ese cambio y por esa sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, no se trata de donación. Cuando hablamos de sostenibilidad, significa que algo
tiene que ser no solamente mejor y de mayor calidad, sino más rentable dentro de 10 años de lo que es ahora. Vale, yo creo que hemos llegado a lo que quería contar, simplemente voy a resumir cómo vemos, porque creo que es importante, cómo vemos las carteras, cómo vemos los activos, y yo creo que es también importante decir que lo que vamos a enseñar ahora no es que digamos o pensemos que va a subir o va a bajar el activo que se pone en rojo, en verde o en amarillo. Es simplemente cómo tenemos nuestras carteras con respecto, estos activos dentro de nuestras carteras, con respecto al peso que nosotros asignamos a cada uno de los activos. Ven ahí mucho rojo, eso no quiere decir que no haya que estar, quiere decir que nosotros en nuestra cartera estamos por debajo del peso que en nuestros estudios y en nuestros modelos tenemos asignado. Como ven, el rojo se repite sobre todo en la renta fija, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en los países emergentes. Y hablamos, en el caso de Europa y Estados Unidos, sobre todo en Europa, de la deuda pública. Ya he dicho antes que en lo único que podíamos haber sido más agresivos el año pasado es en haber tenido más duración, es decir, haber cogido más riesgo en la parte de deuda pública. Como digo, al final del año esto se revirtió y, por tanto, digamos que compensamos ese no haber tenido tanto riesgo. Pero este año también extendemos esto al crédito, es decir, tenemos dentro de nuestras carteras menor exposición al crédito, al riesgo de crédito, tanto en lo que es con categoría de inversión, investment grade, como lo que es el high yield, lo que tiene peor riesgo crediticio. Lo único que mantenemos en una exposición por encima de lo que nos indica nuestro base central es en el inmobiliario, en el caso de Europa. Esta es la visión que tenemos. En el caso del eurodólar, ya he dicho que es muy importante desde nuestra perspectiva porque estamos invirtiendo en Estados Unidos, es la mayor inversión y lo hacemos sin cubrir. También es verdad que el diferencial de dólar-euro, quiero decir, el coste de la cobertura es muy caro porque el diferencial sigue siendo amplio y, en definitiva, lo que vamos a hacer es mantener la exposición a riesgo dentro de cada perfil, moderando la parte de renta fija a largo plazo, es decir, tenemos unos plazos más cortos, ¿de acuerdo? Este es, de manera muy resumida, cómo vemos y cómo vamos a gestionar nuestras carteras. Empezamos con riesgo, sabemos que va a haber picos de volatilidad en los próximos meses, bien por la situación que se acaba de generar. Nos preguntan muy habitualmente cuando damos una charla de este tipo, cuando damos cualquier reunión con pocos clientes, nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el siguiente cisne negro? Bueno, pues si supiéramos cuál es el cisne negro, pues lógicamente no lo sería. Hoy estamos viviendo una situación en el mercado que podría serlo. Si se deteriorara la situación en China y se expandiera a más provincias, bueno, pues eso es algo con lo que tenemos, pero como su nombre indica, es imposible de predecir. En cualquier caso, iniciamos el año con la misma exposición que teníamos al final del año, con una visión razonablemente positiva para la renta variable, buscando valor de manera selectiva en estas tendencias que ha comentado Daniel y con menor duración en la parte de deuda pública y con menor riesgo en la parte de renta fija privada. Vamos a tratar de contestar preguntas, voy a intentar resumirlas o por lo menos agruparlas, hay varias de carteras. Se habla de la inversión de la curva de tipos, ha servido tradicionalmente para predecir recesiones, en este caso, primero, cómo está la curva y segundo, si es una excepción. Digo porque se pueden contestar a lo mejor desde el punto de vista de los bancos centrales, se pueden incorporar otros objetivos a los bancos centrales, digo a los objetivos de los bancos centrales que cambie o que modifique esta inyección masiva de liquidez. Si quieres contestar. Yo creo que lo primero, la inversión de la curva de tipos no es un indicador exclusivo de recesión. Es un indicador de ralentización evidente, pero no necesariamente de recesión. Para que haya recesión tiene que haber otros factores, ¿de acuerdo? En el caso de los bancos centrales, que si pueden introducir otras medidas, pues yo creo que los bancos centrales, cuantas menos medidas introduzcan, pues casi mejor. Porque yo creo que a estas alturas la evidencia de que
la inflación por decreto y las decisiones de inyección, pues bueno, pues tienen un retorno más que cuestionable, pues es claro, ¿no? Yo creo que lo que tienen los bancos centrales es que prestar más atención al riesgo que se está generando en los mercados financieros. Tú no puedes estar inyectando decenas de miles de millones de dólares en la economía y decir que lo que te preocupa es la inflación de la carne, el pollo y el alquiler, pero no la de los bonos de un país que está al borde de la quiebra, ¿no? Hay una pregunta en concreto sobre Argentina. Digo, ya que hablas de un país que está al borde de no sé dónde, pues a lo mejor pregunta una revaluación del peso argentino. Revaluación del peso. Es la pregunta. Bueno, ¿no? yo creo que lo más importante, lo que no pasa nunca no pasa, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. O sea, cuando tú tienes un país, yo adoro Argentina, es un país maravilloso, pero Argentina es un país que tiene un monstruoso desequilibrio fiscal y un monstruoso desequilibrio monetario, en el que todos los gobiernos, da igual el color, se fijan en todos los problemas excepto en el elefante en la habitación, que es que nadie en Argentina quiere pesos. Si la persona que ha hecho la pregunta, lo único que tiene que hacer es ir a Argentina e intentar comprar algo con pesos. Y entonces cuando vea la brutal demanda que tiene, ¿de acuerdo? Entonces entienda por qué el peso se debilita. No puede tener una moneda que se fortalezca cuando la política monetaria se dedica a imprimir una cosa cuyos propios ciudadanos del país no quieren. Entendemos, ¿no? Todos lo entendemos con la peseta, lo entendimos en nuestra época con la peseta, ¿no? Los que estáis ahí en los asientos baratos, que tenéis la edad que yo, ¿os acordáis de cuando te daban pesetas y hacías lo posible por tener cualquier cosa, excepto la peseta, porque cada 5 años se llevaban el 20% de tus ahorros en una devaluación competitiva para crecer, que es robar. Hay una pregunta sobre... Adivina. ¿Sobre quién? ¿Sobre Japón? No, adivina, he dicho. Bueno, sobre el sector bancario europeo. Hombre, el sector bancario europeo es ese sector de valor, un sector que no para de dar alegrías. Pensando de una manera, el sector bancario europeo es un sector que se está defendiendo admirablemente de un entorno de tipos que hunde sus beneficios. Un entorno de tipos que hunde sus beneficios y una política monetaria que hunde su capacidad de generar márgenes, ¿de acuerdo? Pero se está defendiendo muy bien haciendo ¿qué? Fortaleciendo su balance. Si el sector bancario lo que está haciendo es fortalecer su balance en un entorno en el que desde la política monetaria se le está hundiendo su capacidad de generar beneficios, ¿dónde está el valor? En los bonos, no en las acciones. Está en la parte que están defendiendo a toda costa y muy bien. Muy bien, pensad que con la monstruosidad de represión financiera que llevamos en la Unión Europea, los bancos han estado aumentando capital de máxima calidad a alrededor de un 1% anual. Por eso se han revalorizado de manera espectacular sus bonos, a pesar de que sus acciones caen. Por lo tanto, si tememos, desafortunadamente, que el Banco Central Europeo va a seguir haciendo eso, pues por lo tanto, si buscamos valor en los bancos, lo tendremos probablemente más en su renta fija que en su renta variable. Yo creo que es una cuestión de lo que están haciendo, defenderse. Hay dos preguntas, una muy rápido, muy rápido todas porque vamos mal de tiempo. El oro, ya hemos hablado del oro, la conclusión es que sirve de activo refugio y que por demanda y por distintas cuestiones... Y el año pasado lo vimos, el año pasado la rentabilidad en el oro fue superior a la rentabilidad de muchos activos de riesgo. Por lo tanto, no es solamente un entorno en el que pensemos de una manera negativa sobre la economía o sobre eso, sino que también funciona como reserva de valor en un entorno en el que la expansión monetaria sigue siendo excesiva. Esto, me permito un inciso, en nuestras carteras, lo he dicho antes, que hemos introducido el oro, lo hemos introducido en los fondos multiactivos porque tenemos algún instrumento que nos permite la legislación invertir o utilizar dentro de los fondos
de inversión aquí en España. A título particular, no tenemos vehículos, salvo que invirtiéramos en mineras de oro, que si quieres, Daniel, añadir algo, y es bastante más riesgo. Digo que no tenemos instrumentos que se beneficien del traspaso. Por tanto, dentro de las carteras particulares no tenemos este elemento que es, desde luego, un activo refugio y que está funcionando muy bien a principio de año. Por eso el comportamiento de los fondos, en concreto del fondo conservador, está teniendo un comportamiento ligeramente mejor que las carteras individuales, ¿vale? Pero simplemente por hacer un matiz, y lo vamos a mantener porque además es un activo que descorrelaciona, como estamos viendo, y sobre todo en estos momentos de tensión. Hay una pregunta sobre valores chinos. La forma de preguntarlo ya dice un poco bastante del miedo y de lo que hemos hablado antes, ¿no? ¿Es demasiado tarde para salirnos de los valores chinos? Bueno, tampoco pasa nada. O sea, quiero decir que vamos a ver cómo reacciona. Es evidente que esta crisis sanitaria va a afectar al país que más va a afectar y que ya está afectando, aunque están de vacaciones, y por tanto las bolsas cerradas es China, pero desde luego no creemos que a largo plazo debiera tener un efecto mayor. Y como todo en esta vida depende de qué valores chinos, pues no hay valores chinos para todo, pero fundamentalmente lo que con China, como con tantos mercados emergentes, lo mejor en cualquier caso, si uno está invertido, es no caer en la trampa de está más barato que, porque siempre lo está. Por razones de gobierno corporativo, de muchas cosas. No tenemos tiempo. Hay dos preguntas sobre carteras. Una que me encanta, que es viendo los resultados de las carteras socialmente responsables en el 2000, solamente he enseñado la del 2019, y es verdad que ha sido sustancialmente mejor que la de las carteras tradicionales. Tiene una pequeña explicación, y es que he dicho que en las carteras tradicionales habíamos reducido la duración de las carteras, es decir, la exposición a deuda pública a largo plazo. En el caso de las carteras socialmente responsables, por falta de producto y por falta de gama, hemos estado invertidos en productos que tenían más duración. Eso explica en parte el diferencial de comportamiento. Dicho esto, la buena noticia es que a nivel histórico, y saben que tenemos ya años de historia en las carteras socialmente responsables, digo que la buena noticia es que tienen un comportamiento igual o ligeramente mejor que las carteras tradicionales, con un riesgo ligeramente menor. Por tanto, el comportamiento, el binomio rentabilidad-riesgo es mejor en las carteras socialmente responsables. La buena noticia también es que cada vez hay más gama, cada vez tenemos más productos y más gestoras donde seleccionar este tipo de productos que invierten con criterios socialmente responsables. La mala noticia, sobre todo para el equipo de análisis, es que tienen que hacer un esfuerzo todavía mayor, porque la experiencia y la historia, el track error que decimos nosotros de estas carteras, lamentablemente no es, podríamos decir que no es oro, ya que hablamos de oro, no es oro todo lo que reluce. Por tanto, más trabajo, hago así porque ahí está parte del equipo de inversiones, más trabajo para el equipo de análisis y de inversiones de Tresis, pero desde luego la oportunidad está ahí y creemos que es una tendencia que está aquí para quedarse, y desde luego nosotros vamos a seguir apostando por ella, como también decía Daniel. La última pregunta es la pregunta del millón. Nos preguntan que qué rentabilidad esperamos para las carteras de Tresis en el 2020. Pues eso me temo que se lo voy a contestar el año que viene, en estas fechas, en este mismo acto, y les emplazo para ello. Si alguien les garantiza rentabilidades, salgan corriendo en dirección contraria. Dicho esto, somos, como he dicho al principio, optimistas. Creemos que hay argumentos, los hemos explicado, para seguir manteniendo la exposición de riesgo, pero lo que sí que me aventuro a decir es que tener un comportamiento como el que hemos tenido en este 2019 va a ser tremendamente complicado. Va a haber volatilidad, va a haber elementos complicados, y vamos, como siempre, a tener que estar muy, muy atentos con todos estos movimientos, y trataremos de aprovecharlos. Por nuestra parte, nada más. De nuevo, muchísimas gracias por su atención, por habernos acompañado, y, como digo, hasta el año que viene por estas mismas fechas, aunque nos vamos a ver antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.